Muy buenas tardes, bueno, hoy estamos en nuestro tercer video de nuestro nuevo podcast de Sin Filtro con Dios, la verdad. Estamos muy felices y muy contentas. Vos, Delphi, ¿cómo estás? También contenta de poder volver a grabar. Nos pasaba un poquito, pero acá estamos con un nuevo tema que creo que también, como decimos siempre, que aprendemos nosotras y también pueden aprender ustedes con nosotras. Es un tema que capaz pasamos todos los días y a veces no nos lo notamos o lo dejamos pasar, digamos. El tema que vamos a tocar hoy es el tema del proceso. Creo que todos estamos pasando, como dijiste vos, por un proceso capaz no sabemos y constantemente hay proceso tras proceso y así. Y después te carga un montón y ya explotas. Y a veces no nos damos cuenta que es un proceso y decimos por qué no está pasando tanta cosa, pero es un proceso que Dios nos pone y bueno, le vamos a leer lo que es el proceso y le vamos a explicar y vamos a ir hablando con ustedes. El proceso es un camino u etapa, por así decirlo, para lograr algo, resaltando que no todos los procesos son iguales, porque hay procesos largos y procesos cortos. Esto quiere decir que hay procesos que duran días o hay procesos que duran meses, porque nosotros a veces decimos, bueno, estamos pasando una situación y dura un día o dos y ya está. Pero hay procesos que duran meses y meses y es donde Dios ahí nos está probando nuestra fe, nuestro carácter, todo. Bueno, así como dijo Sole, yo creo que procesos hay de todo tipo y también a veces pasamos todos los días. Pero hay procesos que nos enseñan y que nos marcan más en nuestras vidas. Porque está el proceso de cuando vos estás triste, que te desanimado, te Sí. sentís sola, que está un día, una semana. Y después están esos procesos fuertes, que es como que nos dejan abajo de todo, bajo tierra, pero que después te enseñan y te marcan más para que vos vayas aprendiendo cosas nuevas, pero sabiendo que te duele y te va a costar. Y en el medio del proceso decir, ¿por qué me está pasando esto, amigo? Viste que a veces te haces muchas preguntas y decís, Porque ¿por qué? O justo a mí me viene a pasar esto. Y muchas veces nosotros no le llamamos proceso al proceso. Tipo, pensamos que o nos dicen, no, seguro vos estás haciendo las cosas mal, por eso te está yendo todo mal. Y a veces uno no piensa y no tiene su mirada en Dios y dice, bueno, esto es porque estoy haciendo todas las cosas mal, entonces me está yendo todo mal y no se da cuenta que es un proceso. a veces también el proceso tiene que durar menos, pero nosotros hacemos que dure más porque nos alejamos de Dios, nos enfriamos y nosotros seguimos en ese mismo lugar sin querer salir, por así decirlo. Y bueno, yo tengo una pregunta para vos, Delphi, que vos estás acá, así que todas las preguntas van para vos. Eh, ¿Para vos los procesos son buenos o son malos? Yo creo que, o sea, sabemos que son buenos porque provienen de parte de Dios, pero cuando lo estás pasando decís, es malo porque para nosotros, ¿no? Cuando estamos pasando ese proceso decimos, es malo porque me está pasando toda junta, me está doliendo lo que no quería, Sí. lo que yo no quería pasar me está pasando, me estoy cayendo, me estoy debilitando y cuando lo estás pasando para mí es malo, pero después te das cuenta que fue por algo y que es bueno. En el momento para todo es malo porque decís, fa, ¿por qué me está pasando esto como decíamos recién o por qué lo otro? Y no nos estamos dando cuenta que es un proceso, Sí. que en medio de ese proceso Dios está obrando en nosotros porque nosotros no nos damos cuenta y Dios nos está transformando, a veces también nos quiere probar a nosotros, a ver cómo estamos nosotros de fe, cómo está nuestra mirada en Dios, porque si nosotros no estamos bien en las cosas del Dios, el proceso como que te va alejando. También pasamos dentro de la iglesia muchos procesos, así como fuera de la iglesia también. Porque fuera de la iglesia vos pasás procesos económicos, también dentro de la iglesia, Claro, con tu con tu familia. familia, procesos que hay todos los días en tu casa o en diferentes lugares como la escuela, hogar, en todos lados y no solamente dentro de una iglesia, sino fuera también, o con tu amistad, compañera, en todos lados. En todo lo que lo que te rodea, digamos, lo que vos estás pasando. O a veces también Dios permite que pase ese proceso para probarte, para ver si vos no te alejás, si vos no te enfriás, y todo es para aprender y siempre todo pasa por algo, como siempre dicen. Muchas veces no contamos el proceso que estamos pasando, o a veces sí, pero muchas veces también necesitamos como a una persona que esté ahí al lado, o como siempre decíamos, nuestro mejor amigo tiene que ser Jesús.
y contarle nuestras cosas a Jesús, porque nosotros si contamos capaz a una persona que no esté tan en el tema de la iglesia, sería como que también nos puede ir enfriando y no entienda el proceso que estamos pasando. Y, ah, sí, pero bueno, eso pasa y no entiende. Claro, y te aconsejes para mal y ahí te dura toda la vida el proceso. Sí, nomás. Y capaz vos el proceso en la mirada puesta en Dios, vos decís, no, yo voy a orar, yo sé que es un proceso, pero después de este proceso yo sé que Dios tiene Hay algo, algo nuevo. algo nuevo. Bueno, también está una historia que no sé si vos escuchaste en algún lado, escuchaste acá si contaron, que es la historia de Job, Sí. que decía que Job pasó por un proceso, no como lo nuestro a veces, que muchas veces nosotros pasamos un proceso de nada, nosotros hacemos un mundo, un proceso. Y Job pasó lo que de todo pobre. pasó. Tipo, Job tenía todo. La historia de Job cuenta que tenía todo, riqueza, familia, no le hacía falta nada. Y pasó por un proceso donde quedó sin nada. Y ahí fue muy procesado porque nosotros nos quedamos sin nada y ya le estaríamos reclamando a Dios. ¿Por qué O, me hiciste esto? ¿por qué me hiciste esto si yo esto o aquello? Pero no, incluso Job quedó sin nada, pero tenía su mirada puesta en Dios. Y decía, por más que yo estoy pasando por este proceso, yo sé que Dios va a obrar. Seguía confiando en Dios porque no se tiró abajo y muchas veces nosotros con un pequeño proceso, nosotros ya nos tiramos. Y ya derrotamos y quedamos bajo tierra. Bien. Pero Job, ante su duda, porque sí, cuando en medio del proceso puede tener muchísimas dudas, pero ante la duda de Job, él siguió siendo fiel a Dios y confiando en Dios, que después del proceso él fue entendiendo todo, que a pesar de todo Dios obraba. Y sabiendo que él le pasó de todo, se quedó sin nada, así como está contando Sole, y aún así no dejó de confiar en Dios. A todos nos pasó también, como dice en la Biblia, en el versículo que dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero al final, como dice en la historia de Job, que Dios lo procesó, Sí. pero le dio el doble de lo que ella tenía. Y saber que tenía su familia, tenía campo, tenía una casa, tenía amor, tenía a Dios todo. Y después cuando quedó sin nada, aunque tuvo sus dudas, aún así él tenía para alejarse de Dios, pero así no se alejó. Y a veces nosotros porque nos hacen algo, nos está pasando algo en el tema de la economía, muchas veces ahora el tema de la economía, es como que, no, y si yo esto o aquello, y por esa pequeña cosa nos alejamos. Y fíjate, Job le sacó todo, se quedó sin nada y su fe fue puesta en Dios. Tuvo dudas, así como todo, porque en el medio del proceso tenemos un montón de dudas, pero el Dios le recompensó el doble. Porque aunque sea difícil y así como Job tengamos nuestras dudas, nuestros pensamientos malos que nos quieran tirar abajo, pasa que dicen, le pasó tal cosa porque hizo esto, como decías recién, pero no, es todo obra de Dios y Él siempre sabe el porqué. Y por más que pasemos el proceso más difícil de nuestra vida, así como Job, no tenemos que bajar nuestra mirada, sino saber que en ese proceso Dios te va guiando y también te va diciendo para dónde tirar, porque hay veces que te alejas, que te duele mucho y te quedas solamente llorando. Pero con Dios es como que me pasó también que me alejé, pero así como dije recién, con Dios Él te va diciendo para dónde tirar, para dónde ir y principalmente hacia dónde poner tu mirada. Porque Dios nos va procesando, dice que el proceso, en medio del proceso Dios nos va transformando a cada uno. Tipo, es para transformarnos y renovarnos y también ver si nuestra fe sigue intacta en Dios. Porque muchas veces nosotros, por un proceso, ya queremos dejar todo y pensamos que porque estamos haciendo algo malo o porque me viene esa duda, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo voy los domingos o voy los sábados a la iglesia o estoy haciendo todas las cosas bien, ¿por qué a mí? Pero son procesos que Dios nos manda para ver cómo estamos nosotros y para también llevarnos a algo mejor, porque muchas veces Dios nos hace pasar de todo, pero al final vos ves que el proceso que pasamos no es nada comparado a lo que Él tiene para nosotros. O también muchas veces nos preguntamos por qué a mí si yo, como dijo Sole, estoy en la iglesia, hago todo, me incluí en nuevas cosas en la iglesia, no me estoy alejando, me estoy enfocando más. Y muchas veces en vez de preguntarnos por qué, tenemos que preguntarnos para qué. Y ahí
creo que yo leí eso y creo que es verdad. Tenemos que preguntarnos para qué me pasa esto, para levantarme, para aprender nuevas cosas, porque a veces creemos que sabemos todo lo que necesitamos saber, pero no. Creo que también el proceso es para ir madurando nosotros también como persona y como cristiano, porque por eso somos procesados, porque muchas veces estamos muy abajo y bueno, a esta le voy a mandar un proceso. Y depende de cómo estamos, Dios te manda el proceso, si te manda largo o corto, depende de la fe que vos también tenés. Porque si vos tenés fe y decís, no, este proceso yo la paso y paso, el proceso pasa rápido. Sí, Pero depende de la fe de uno. Nosotros muchas veces pensamos que Dios nos hace a un lado que o no nos escucha. que no nos escucha porque estamos pasando un proceso y decimos, ¿dónde está Dios? Le decimos, ¿por qué me pasa esto? Pero es porque Dios está obrando en nosotros. Y capaz estamos haciendo un montón de cosas y ahí es donde más Dios te va a Sí, meter un proceso porque ahí va a ver tu fe. porque me acordé de la canción, si tuviera fe. No tiene Bueno, nada que ver con este aviso, ¿no? sí, porque decía, si tuviera fe como un granito de mostaza. Y necesitamos esa fe para pasar ese proceso. Sí, porque un granito ayer, incluso en el discipulado nos entregaron, bueno, estaba Tenía inglés. Tenía inglés. un granito de mostaza Ay, sí. muy chiquitito, me dieron que te dé una bomba el día de hoy. Ahí tengo la mochila para ¿Por qué se darte. te perdió? Pero era la fe, como nuestra fe tiene que ser como un granito de mostaza, ¿viste? Que mueve montañas. Sí. Pero ¿dónde está nuestra fe? Porque fíjate lo que es el granito y nuestra fe, entonces ¿por dónde está? Ah, ni así. Nada. Bueno, ahora yo les voy a leer cómo muchas veces se siente el proceso. Me quedé sin trabajo, me siento sola y triste, mi hijo aún no vuelve a casa, los doctores me dieron malas noticias, mi familia cada vez está peor, mi pareja me dejó, no puedo salir de deudas, no puedo superar esta traición y no tengo fuerza ni para buscar de Dios, que es la mayoría de veces a nosotros nos pasa Sí. eso. Creo que en cada proceso, igual yo siento que en cada proceso donde más uno busca de Dios. No sé si vos te diste cuenta que vos estás pasando un proceso y donde más vos estás, que querés buscar de Dios, venía todo, querés estar en todo. Pero cuando vos no estás pasando un proceso, es como que te va alejando. No sé si a vos alguna vez te pasó, también a mí me pasó, que ponerle que yo estaba re bien y era como que me iba enfriando. Bueno, sí estoy bien, ¿Qué me va a pasar? ¿qué me va a pasar? Pero cuando yo estaba pasando un proceso, era buscar de Dios. Creo que muchas veces todos hicimos eso. Que en el medio del proceso donde más queremos de Dios, queremos que Dios nos responda, que Dios nos solucione todo, y no es así. Porque si pasa es para aprender y siempre va a tener una mejor recompensa, vamos a estar el doble mejor de lo que estábamos. Porque pasa también muchas veces. Y este también, y también está el ejemplo de Esther. ¿Puedo contar la historia del Sí. ejemplo de Esther? Bueno, Esther dice que era una joven judía que fue criada por su primo. Ella cuenta en la Biblia que ella arriesgó su vida para presentarse ante el rey ocultando su identidad. Ella no le había dicho a nadie que era judía para salvar a su pueblo de una masacre, porque había una ley que mandaron a matar a todos los judíos. Entonces fue cuando su primo le dijo que se presenta ante el rey y que ella se convierta en la reina para que esa ley no se cumpla. Y también pienso que ella tuvo miedo, pero dice la Biblia que ella fue, a pesar de todas sus dudas, fue valiente. Y para salvar a su pueblo, porque sabía que Dios la iba acompañando, porque tendría una victoria, porque todo ese proceso, todas esas dudas y tener que ocultar tu identidad, lo que vos sos, era para algo, para salvar a su pueblo, de que no maten a todos sus hermanos, digamos. Nosotros leímos juntas la historia de Esther y la verdad que no podíamos creer, decíamos, güey, güey. Pero es un montón lo que hizo, porque uno no haría eso. Depende, pero no haría. Tienes que fingir tanto tiempo algo que no sos, Sos. sabiendo que es para algo, pero a veces ni sabiendo dejamos todo lo que tenemos que dejar atrás. Y en la historia lo que nos dejó y nos enseñó, que dice que Dios es como el primo de Esther, que era Mardoqueo, que Dios nos está guiando y nos está diciendo dónde tenemos que ir y qué hacer. Era como
viste que Mardoqueo le decía qué tenía que Enseñaba hacer todo. Esther, le enseñaba todo. Bueno, así es Dios con nosotros, que Dios nos está guiando y nos está diciendo para dónde ir y qué tenemos que hacer. Y muchas veces nosotros eso No escuchamos. no escuchamos, nos hacemos oídos sordos y dejamos de lado, pero eso es lo que Dios tiene para nosotros. Tipo, si nosotros le escuchamos en el medio del proceso, ahí es donde Dios va a obrar más rápido y nosotros escucharle a Dios. Sí. Porque si nosotros no le escuchamos, bueno, tarda Estamos el ahí proceso. para cualquier lado. Capaz el proceso no era una liñita así, nosotros le hacemos todo un zigzag. Porque no escuchar, por no escucharle a Dios no sabemos para dónde ir tampoco. Vamos tipo así ciegos, tipo tirando más para adelante y pasando los días como podemos también. También esta historia nos enseña que Dios puede usar a una sola persona para ayudar a muchos. Te puede usar a vos para ayudar a toda la iglesia, ponele. Y que hay que tener valentía para poder hacer lo correcto. Porque en el proceso nos enojamos y dejamos todo tirado. Pero cuando no damos más, cuando ya queremos llorar y solamente llorar, ahí es cuando tenés que en todo el proceso, ¿no? Sí. Pero me pasó que estaba enojada con Dios porque me había pasado algo y cuando toqué fondo que no podía más, ahí fue cuando busqué de Dios y me ayudó y me guió para saber, me guió hacia la puerta, digamos, para poder salir. Yo digo que todos tenemos un testimonio que pasamos por muchísimos procesos. Yo en mi caso he pasado miles de procesos estando fuera de la iglesia y estando dentro, porque de chiquita que estamos acá. Y creo que dentro de la iglesia pasamos un montón de procesos, así como fuera, con mi familia, muchas veces ya, pero cuando mi familia no venía todavía a la iglesia, que veníamos con Mateo, y decíamos, tipo, yo veía que nadie iba a venir, cómo estaba la situación, pero cómo Dios nos hace pasar por un proceso que vos decís, bueno, no, ya no sabes si va a cambiar más o esto, y después Dios obra porque ahora vio fruto y vemos el resultado, que el proceso es duro, lo más duro es lo mejor, porque ahora vemos que toda mi familia está en la iglesia y vos decís, güey, Dios grande. qué grande. No voy a contar lo que hacía el Marco, pero, pero como Dios obra, porque vos decías, al Marco yo no le veía dónde está, porque no le gustaba ni venir a la iglesia, y decía, y ahora él que todo el día está ahí, vos decís, cómo Dios obra en medio de cada proceso que uno pasa, así como un montón de más. Y creo que todos pasamos por muchísimos procesos y ahora vemos, porque ahora todos estamos acá. Y eso es lo más lindo que uno puede ver. Que sí, yo desde la panza de mi mamá que venga a la iglesia y cuando era chiquita y también pasaron así cosas con mi familia y demás, no sabía lo que era buscar de Dios y solamente me refugiaba en mí misma y no contaba nada, digamos. Pero cuando fui creciendo, tuve ese encuentro con Dios y ahí fue aprendiendo que pase lo que pase con tu familia o alrededor, siempre va a estar Dios para ayudarte y para saber hacia dónde ir, para guiarte, por más que te duela, te destroce lo que estés pasando, porque pasa en tu casa y vos no podés huir de tu casa, no podés irte a la calle a dormir, y más cuando sos más chica, digamos, no sabés, tipo, porque vos querés ir a casa, pero en tu casa están los problemas y está ese dolor, y Dios te dice, volvé a casa porque tu casa y tu refugio soy yo, y cuando aprendes eso, creo que por más que nos alejemos, siempre vamos a volver a casa sabiendo que ese proceso pasó por algo y todo pasa por algo y Dios te va a recompensar el doble de lo que vos tenías, digamos. Lo que tiene el proceso es que el proceso no es con lo terrenal, tipo nuestra lucha no tiene que ser con lo terrenal o con la persona, si estamos pasando un proceso con una persona no sería con esa persona, sino que nosotros tendríamos que ver y orar en Dios y ver que el proceso es con Dios, no con la persona. Si yo estoy pasando un proceso no te voy a culpar a vos porque, Claro. sino que Dios nos está haciendo ser que nosotros también nos procesemos y vemos en nuestra fe y todo, y ver y llevarnos a algo mejor. Porque muchas veces nosotros en medio de los procesos pensamos que para todo mal, pero es para llevarnos a algo mejor. Que sí. Es para abrirnos los ojos también de muchas cosas, o a veces no queremos entender por qué nos tenemos que alejar de nuestras amistades o tomar distancia de algunas cosas, y ahí es cuando viene el proceso para enseñarte y para demostrarte por qué te tenés que alejar o por qué tenés que hacer tal cosa, digamos, que a veces no entendías o simplemente sabías, pero por rebeldía o demás no lo querías hacer. Y
como dijimos anteriormente, no solo el proceso se pasa nosotros dentro de la iglesia, sino también se pasa muchas veces fuera, lo que no están en la iglesia, pasamos un montón de procesos. Y ahí ellos menos saben. Si nosotros necesitamos de Dios, imagínate ellos. Si nosotros dentro de una iglesia estamos siendo procesados y buscamos de Dios, lo que no tienen a Dios todavía en el corazón, necesitan mucho más que nosotros. Pero es darnos cuenta que en el medio del proceso nosotros tenemos que buscar de Dios, y si no estamos en un proceso, seguir buscando de Dios, no solo cuando nosotros estamos siendo procesadas, buscar de Dios. Porque Dios, viste que no es un bombero, tenemos que buscarlo todos los días. Así que si vos estás pasando por un proceso, busca de Dios, y si no estás pasando por un proceso, también busca de Dios. Todos los días. Todos los días, porque Dios va a obrar en el medio del proceso. Y cuando nosotros no estamos siendo procesadas también, porque Dios mira nuestra fe y quiere probar nuestra fe. Y saber que los procesos son necesarios, porque no sé vos Sole, pero yo si no hubiese pasado todos los procesos que me tocó pasar, que Dios me mandó, no hubiese estado acá ni sabiendo todo lo que sé gracias a los procesos, por más que en el momento no los entendía o me dolían mucho y los quería dejar atrás, pero no sabía cómo. Por causa de cada proceso que pasamos, hoy estamos acá, y así ustedes también pueden estar acá en este lugar y congregarse y estar, porque en medio del proceso es donde Dios más nos lleva, donde Dios más nos usa y donde Dios más nos quiere ver a nosotros. Así que si vos estás siendo procesada, ya dijimos, buscar de Dios. Y ser ejemplo para los que necesitan y estén pasando por ese O si momento sabés que alguien difícil. está siendo procesada, acompañarle, venir, vamos a orar, vamos a hacer esto, pero ayudarle a que él salga rápido de ese proceso, no a estancarle más de lo que ya está. Clavarle más para la tierra. Pero, así que sí, espero que esta palabra le haya tocado a cada uno de ustedes, así como a nosotros nos tocó, y le haya servido, así como también a nosotros nos habla y nos sirve, porque también aprendemos a través de las palabras, también aprendemos con ustedes. Mientras vamos hablando aprendemos un montón de cosas. ¿Cuántas veces ya aprendimos de todo lo que estamos enseñando, digamos, aprendiendo también nosotros? Sí, porque ahí nos damos cuenta de un montón de cosas que vos a veces decíamos, no es proceso, pero te das cuenta que era un proceso lo que vos pasaste anteriormente, y ahí te vas dando cuenta. Así que espero que les haya gustado, y bueno, les esperamos para el siguiente podcast, que estén atentos, vamos a estar con muchas sorpresas en los siguientes videos, así que estén muy atentos y muchas bendiciones.